Hola a todos, soy Ye y estoy muy feliz de volver a verlos en el canal de YouTube de Uyen y mío. Cada nuevo día lo empezamos con mucha energía y con la alegría de poder compartir momentos con todos ustedes. Pero hoy quiero contarles una historia real, algo que sucedió ayer mismo y que quizá ha sido una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Como todos los días salí del trabajo y tomé el camino de regreso a casa. Era una calle conocida iluminada por faroles amarillos con gente apresurada volviendo a sus hogares. De repente, frente a mí, apareció una escena escalofriante. Un hombre desconocido yacía inmóvil al borde de la carretera con sangre esparcida bajo la tenue luz. Sentí cómo se me encogía el corazón. Sin pensarlo, 2 veces, corrí a ayudarlo, llamé a una ambulancia e hice todo lo posible para salvarlo. Pero a veces, la bondad no siempre es recompensada como esperamos. Cuando llegaron la policía y los familiares del herido no me creyeron. Dijeron que yo era el responsable del accidente. Me quedé en shock sin palabras, sin saber cómo defenderme. De repente, pasé de ser quien ayudaba a ser el principal sospechoso. Esa noche no pude dormir. Solo deseaba que aquel hombre despertara para contar la verdad. Y hoy finalmente ha abierto los ojos. ¿Será capaz de demostrar mi inocencia? ¿O las cosas se complicarán aún más? Acompáñenme hasta el final del video para descubrirlo. Y por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las historias reales emotivas y llenas de lecciones que Uyen y yo queremos compartir con ustedes. No recuerdo con claridad cuándo empezó la tarde de ayer. Solo recuerdo que el sol parecía quedarse pegado en el camino de regreso a casa, brillante y ardiente hasta doler los ojos. Volvía del trabajo cubierto de polvo con unos billetes recién ganados en el bolsillo. Aquella carretera me era tan familiar, a los lados campos secos y hileras de acacias que susurraban al viento. Siempre pensé que era un camino tranquilo, hasta que escuché un golpe seco, un crash que desgarró el aire. Delante de mí, un hombre yacía tendido en el asfalto, su motocicleta a varios metros. La sangre se extendía en una mancha oscura. Me quedé paralizado unos segundos, luego corrí hacia él y me arrodillé. «Hermano, ¿me escucha?». No respondió. Su rostro estaba pálido. Busqué en mis bolsillos, traté de llamar a un taxi, pero no contestaban. Por suerte, un camión pequeño se detuvo. Le pedí al conductor que me ayudara a llevar al herido al hospital del distrito. Mientras el camión arrancaba, recogí su casco del suelo y lo guardé. Me temblaban las manos, no sabía si por miedo o compasión. No pensé en nada más, solo en que si fuera mi familia, también esperaría que alguien hiciera lo mismo. El hospital estaba lleno. A duras penas logré ayudar a aquel hombre a entrar en urgencias. Una enfermera me preguntó si era su familiar. Negué con la cabeza. Me pidió su nombre, pero solo pude decir un hombre accidentado en la carretera. Por suerte, los médicos lo atendieron rápido. Dijeron que tenía fracturas y heridas leves, pero necesitaban un pago inicial para ingresarlo. Miré mi bolsillo. El dinero que había ganado ese día mi jornal de obrero no era mucho. Dudé unos segundos, pero ¿cómo dejarlo allí esperando? Suspiré, saqué mi billetera y conté los billetes uno por uno antes de entregarlos a la recepcionista. Cuando firmé el recibo, sentí una extraña paz. Había hecho lo correcto, pensé. Planeaba quedarme un rato más, esperar noticias del médico y luego irme. Pero la vida, ya lo sé, no suele ser tan sencilla. 1 hora después, 3 personas irrumpieron en la sala, eran los familiares del herido. Antes de que pudiera decir nada, una mujer mayor me gritó con los ojos llenos de lágrimas. «Fuiste tú, ¿verdad? Tú atropellaste a mi hijo.
Me quedé helado. No yo solo. ¿Mentiroso?, interrumpió. Vi tu moto está dañada. Mi hijo estaba tirado en la carretera. Nadie más pudo ser. Intenté explicarme, pero un hombre me agarró del cuello de la camisa. La sala se llenó de murmullos. Yo no lo atropellé, dije con firmeza. Lo encontré en el camino y lo traje hasta aquí. Mi moto no tiene nada que ver. Pero no me creyeron. En sus ojos yo ya era el culpable. La mujer sollozaba. El hombre me amenazaba con llamar a la policía. Hagan lo que quieran, respondí. No tengo miedo. Pero ahora déjenlo descansar. Está en el quirófano. Por un momento dudaron. Luego, el hombre mayor, probablemente el padre, dijo con frialdad: mañana volverás cuando mi hijo despierte. Si dices la verdad, todo se aclarará. Pero por si acaso me quedo con tu moto. Me quedé mudo. Esa moto es mi herramienta de trabajo. Puedes volver caminando. Si no eres culpable, mañana la recuperas. Sabía que discutir no serviría de nada. En medio de la confusión, comprendí que no podían ver más allá de su dolor. Asentí y los vi llevarse mi moto. Cuando salí del hospital ya era de noche. Comenzó a llover gotas frías que caían sobre mis hombros. Caminé solo por la carretera vacía con los pies pesados como piedras. Había ayudado a un hombre, y sin embargo me sentía castigado por ello. Al llegar vi la luz del porche encendida. Huyen, mi esposa, estaba de pie en la puerta. Al verme venir a pie, corrió hacia mí angustiada. ¿Por qué tan tarde? ¿Dónde está la moto? ¿Qué pasó, Ana? Sonreí débilmente. Pasaron algunas cosas. Entra, te cuento. Nos sentamos en el banco de madera del porche. El viento soplaba desde los campos frío y triste. Le conté todo el accidente, el hospital, el dinero, la injusticia. Huyen me escuchó en silencio con los ojos brillando de lágrimas. Dios mío, ¿cómo pueden pensar eso de ti? Hiciste algo bueno. Miré mis manos callosas. No lo sé, Huyen. Cuando me quitaron la moto quise protestar, pero los vi tan desesperados, pensé que empeoraría las cosas. Solo espero que mañana ese hombre despierte y diga la verdad. Ella apretó mi mano. No te preocupes, el cielo lo ve todo. Si haces el bien tarde o temprano se sabrá. Asentí, aunque por dentro solo sentía un peso enorme. Temía que la bondad ya no bastara en este mundo lleno de sospechas. Esa noche no dormí. El viento soplaba entre las rendijas de la puerta como si gimiera. Me quedé escuchando los latidos de mi corazón pesados, inquietos. En mi mente revivía el accidente, el rostro ensangrentado, las miradas acusadoras. Recordé a mi padre. Solía decirme: haz el bien, hijo, aunque nadie lo entienda. Hazlo por tu propia alma. De joven no lo comprendía. Ahora sí. A veces, hacer el bien duele. Pero si el miedo nos detiene, ¿quién quedará para ayudar? Me giré hacia Huyen, que dormía con el ceño fruncido. Le acaricié el cabello y murmuré: mañana todo será distinto. Aún no había amanecido del todo. La neblina cubría el camino y el aire olía a tierra húmeda. Ye se levantó temprano con el rostro cansado, pero un brillo de esperanza en los ojos. La pequeña lámpara de aceite iluminaba tenuemente la habitación. Huyen, su esposa, también se había despertado. Le preparó un paquete de arroz pegajoso y una botella de agua. ¿Te vas tan temprano?, preguntó, con voz suave, casi tragada por el viento de la mañana. Él asintió mientras se ponía su chaqueta gastada. Si quiero llegar pronto al hospital. Tal vez el hombre de ayer haya despertado. Ojalá pueda hablar y todo se aclare. Huyen se acercó, lo abrazó con fuerza. Aquel abrazo estaba lleno de temor y fe. Confío en ti de verdad. Solo le pido al cielo que se haga justicia y todo esté bien contigo. Y conmigo también.
Él sonrió con dulzura. También creo que ese día llegará. Salió al camino mientras la silueta de su esposa quedaba detrás de la puerta. El sendero del pueblo estaba cubierto de rocío, el viento soplaba sobre los campos de arroz recién sembrados. Caminaba despacio pensando en la bondad, en la sospecha y en las ironías de la vida. Cuando llegó el hospital ya comenzaba a llenarse de gente. El sol de la mañana se reflejaba sobre las paredes blancas. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba por el pasillo. La habitación del paciente estaba al final del corredor. Desde lejos, escuchó voces y murmullos alegres. Sintió un vuelco en el pecho. ¿Habrá despertado?, pensó acelerando el paso. Entró apresurado. Dentro, el hombre que había estado inconsciente el día anterior estaba sentado pálido, pero despierto. Su familia lo rodeaba sonriendo aliviada. Ye corrió hacia él, su voz temblaba. «Hermano, ayer usted tuvo un accidente. Yo lo vi caer y lo llevé al hospital. ¿Verdad? Yo no fui quien lo atropelló. ¿Verdad que no?» Todos en la habitación guardaron silencio. El hombre lo miró fijamente, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar. Pasaron unos segundos eternos. Luego, con voz débil dijo: «No. No recuerdo nada». Aquellas palabras le cayeron a Ye como una piedra en el pecho. Sus piernas se aflojaron. La esperanza se desvaneció en un instante. Retrocedió unos pasos y se dejó caer en la silla del pasillo. La luz del sol se filtraba por la ventana iluminando su rostro demacrado. «¿Será posible que me culpen para siempre?», pensó con amargura. Se cubrió el rostro con las manos. Habían ayudado de corazón, pero el destino parecía empeñado en castigarlo. El tiempo pasaba lento. Mientras Ye seguía sentado, escuchó pasos acercarse. Era la madre del hombre accidentado, una mujer delgada de rostro arrugado y cansado. Ella se detuvo frente a él con la voz temblorosa. «Usted es Ye». Él levantó la cabeza y asintió. La mujer lo miró un instante, luego dijo con emoción contenida: «¿Mi hijo?». Acaba de recordar. Dijo que anoche estaba distraído hablando por teléfono y chocó contra una piedra. Se cayó él solo. Nadie lo atropelló. También recordó que fue usted quien corrió a ayudarlo y lo llevó al hospital. Ye se quedó sin habla. «¿De verdad?». Ella asintió con lágrimas en los ojos. «De verdad. Nuestra familia lo ha juzgado mal. Le pedimos disculpas. Si no fuera por usted, mi hijo quizás no estaría vivo». Él se levantó despacio, inclinándose profundamente. «No pasa nada, señora. Lo importante es que su hijo esté bien. Con eso ya me siento tranquilo». La mujer tomó sus manos con gratitud. «Gente como usted ya casi no existe. Le debemos más de lo que imagina». Al salir del hospital, el sol brillaba intensamente. El aire era fresco y limpio. Ye levantó la vista al cielo azul y respiró hondo. Por primera vez en días, su pecho se sentía liviano. Pensó que a veces solo una frase sincera y un gesto de reconocimiento bastan para liberar años de injusticia y dolor. De camino a casa, compró unos pastelitos para Huyen. Al entrar al patio, ella salió corriendo, la ansiedad reflejada en su rostro. «¿Y bien? ¿Te creyeron?». Él sonrió con esa calma que solo da la verdad. «Sí, todo se resolvió». El hombre recordó. «Estoy libre de culpa». Huyen se quedó inmóvil un momento, luego rompió a llorar. Lo abrazó con fuerzas, sollozando. «Sabía que el cielo no abandonaría a un hombre bueno como tú». Él acarició su cabello con ternura. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Pero he aprendido algo. A veces la bondad necesita tiempo para ser comprendida». Esa tarde, los dos se sentaron bajo el alero de su casa,
observando el sol caer sobre los campos dorados. El olor a paja y el murmullo del viento les envolvían. Huyen apoyó la cabeza en su hombro susurrando: «Estoy tan orgullosa de ti». Él sonrió mirando al horizonte. Hoy entendí que si todos tememos hacer lo correcto por miedo a ser malinterpretados, nadie ayudará a nadie. Ella apretó su mano. El viento sopló suave trayendo el aroma de las flores del patio. Y entre aquel silencio de paz, Ye sonrió. Era la sonrisa de un hombre que había pasado por la tormenta y había encontrado finalmente la luz. A la mañana siguiente, el sol se alzó radiante detrás de las montañas. La luz se filtraba entre las hojas cayendo sobre el camino del pueblo aún cubierto de rocío. Ye sacó su moto recién recuperada, la limpió con esmero y ató firmemente su vieja bolsa de tela en el asiento trasero. Desde la puerta, Huyen salió sonriendo. «¿Tan temprano otra vez ansí?», respondió él con una alegría más viva que de costumbre. «Hay que aprovechar hoy, el día está precioso». Ella lo observó alejarse, perdiéndose poco a poco al final del camino. Una paz extraña le llenó el pecho. La silueta de su marido se fundía con la luz de la mañana, la figura sencilla de un trabajador, pero con una llama en el corazón. La llama de la bondad. En la vida, a veces, la bondad es puesta en duda, incluso considerada una torpeza. Pero como el sol después de la lluvia, la verdad y la compasión siempre terminan por brillar. Ye no era un héroe, solo un hombre común entre tantos. Y precisamente por eso se convirtió en la prueba más simple y más cierta de algo esencial. Si cada uno supiera detenerse un momento para ayudar a los demás, el mundo tendría menos miedo y mucho más esperanza. Xin chào mọi người. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Huyền và mình. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay Đệ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật, chuyện vừa xảy ra hôm qua và có lẽ là một trong những trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Đệ. Như mọi ngày, Đệ tan làm và bắt đầu đi bộ về nhà. Đó là một con phố nhỏ quen thuộc, được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng vọt, dòng người hối hả đi về. Bỗng nhiên, một cảnh tượng rùng rợn xảy ra. Một người đàn ông lạ nằm bất động trên vệ đường, máu bắn tung tóe trong ánh sáng mờ ảo. Tim mình thắt lại không chút do dự. Mình chạy đến giúp anh ta, gọi xe cấp cứu và làm mọi cách để cứu anh ta. Nhưng đôi khi làm tốt không phải lúc nào cũng được đền đáp như mong đợi. Khi cảnh sát và gia đình người đàn ông đến, họ không tin mình, họ nói mình là người gây ra vụ án. Mình bàng hoàng không nói nên lời, không biết tự bảo vệ mình như thế nào. Đột nhiên, từ người giúp đỡ lại trở thành nghi phạm chính. Đêm hôm đó tôi không ngủ được, tôi chỉ mong người đàn ông đó tỉnh dậy và nói ra sự thật. Hôm nay cuối cùng anh ấy đã mở mắt. Liệu anh ấy có chứng minh được sự vô tội của tôi không? Mọi chuyện sẽ còn phức tạp như thế nào? Hãy đăng ký và theo dõi kênh của tôi nhé. Tôi không nhớ rõ chiều hôm đó bắt đầu từ khi nào. Tôi chẳng nhớ rằng mặt trời dường như dính chặt vào con đường về nhà chói lóa.